Buenos días. El día de hoy mis compañeros Elian Lara Camaño, Marisabel Martínez Salgado, David de la Osa Bravo y mi persona Juliana García les vamos a hablar un poco sobre el procedimiento de la cesárea, la rotación 3470 con la tutoría del doctor Félix Canencia. Siguiente. Bueno, en primera instancia, antes de entrar propiamente al hablar sobre la cesárea, vamos a empezar hablando un poco sobre la anatomía, recordando un poco sobre la anatomía de la pared abdominal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pared abdominal está conformada por capas principales. Las principales son la piel, la fascia superficial, los músculos, la fascia transversalis y por último el peritoneo, dejando a un lado los órganos fundamentales dentro de esta. Siguiente. Bueno, en primera instancia tenemos la piel. ¿Qué debemos tener en cuenta la piel? De que esta llega a ser la porción más delgada en forma a su lado anterior, ya que en la porción posterior, o sea, la espalda, llega a ser un poco más gruesa. Entonces, esta es móvil, pero en la porción umbilical se vuelve un poco más fija por las estructuras que ahí se encuentran. También debemos tener en cuenta de que todo va al alcance de lo que son las líneas de Langer o también conocidas como las líneas de tensión. ¿Para qué existen y por qué son importantes y por qué se los menciono? Estas líneas de Langer que se encuentran en la pared abdominal anterior están dispuestas de forma transversal. Entonces, cuando se realiza una incisión en esta zona, deben realizarse de forma paralela a estas líneas, como observan, van de forma horizontal. ¿Para qué? Para evitar malas cicatrizaciones, queloides, atrofias en la zona. Por esa razón es que a la hora de realizar la cesárea, nosotros como médicos y también el cirujano especialista, las incisiones que se realizan deben ser de forma horizontal. Ya más adelante les hablaremos qué tipo de incisiones son y cómo se les conoce. Siguiente. En cuanto a las fascias superficiales, estas se van a dividir en dos. Tenemos la fascia superficial de Camper y la fascia de Scarpa, también conocida como capa membranosa. Entonces, la fascia superficial de Camper es una capa gruesa de grasa, que en cuanto al espesor de la grasa va a depender. Por ejemplo, en un paciente con un déficit de grasa, un estado bajo de grasa corporal, esta zona va a estar mucho más delgada a comparación de una persona obesa. Ya en cuanto a la fascia de Scarpa, que como les mencionaba, también conocida como la capa membranosa, esta llega a ser más delgada y densa y va a cubrir principalmente toda la porción abdominal y todos los músculos abdominales en su porción profunda. También es muy importante que esta se encuentra firmemente unida a lo que es la línea alba y también a la sínfisis del pubis. Y posteriormente bajo esta se va a fusionar a la fascia lata. Recordemos que la fascia lata es la fascia que cubre el muslo. Esto se va a dar más que todo por debajo del ligamento inguinal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la musculatura, existen dos tipos de músculos como tal. Tenemos los músculos planos laterales y tenemos los músculos verticales anteriores. En cuanto a los músculos planos laterales, estos se encuentran ubicados a lado y lado del abdomen. Y estos van a incluir tres músculos, como observan en la imagen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. También es muy importante saber que la aponeurosis de estos tres músculos, la unión de estas tres aponeurosis van a formar lo que nosotros conocemos como la línea alba. Recordemos que la línea alba como tal tiene más o menos de 10 a 15 milímetros de ancho y también van a formar la unión de esta, la vaina de los rectos. Estructura súper importante a la hora de hablar de la anatomía. Ya en cuanto a los músculos verticales anteriores, estos se van a ubicar de forma bilateral conforme a la línea alba. Y ahí tenemos dos músculos principales. Tenemos los rectos abdominales y el músculo piramidal, que se encuentra en la porción inferior. Siguiente.
Bueno, en cuanto a ya las últimas porciones de las capas musculares, tenemos la fascia transversalis. Esta más que todo cumple la función de separar lo que es la pared abdominal anterior con la grasa extraperitoneal y se va a insertar, se va a unir, por decirlo así, con la fascia toracolumbar en la porción posterior. Y por último tenemos la fascia extraperitoneal, que esa se interpone más que todo dividiendo entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal. También hay que entenderte como tal, la fascia extraperitoneal es una capa que en realidad no ofrece una buena resistencia a la propagación de infecciones, por eso debe ser muy bien manejada. Siguiente. Bueno, en cuanto a la irrigación, aquí lo que debemos tener en cuenta y en pocas palabras, la pared abdominal está irrigada por dos principales grupos de arterias. La principal tenemos las arterias epigástricas superficiales, la circunferencia ilíaca superficial y la pudente externa superficial. Estas son arterias que surgen de lo que es la arteria femoral y que van a irrigar la piel, el tejido celular subcutáneo, sus dos porciones, y se van a ir directamente a lo que es el monte de Venus. Pero también tenemos los vasos epigástricos inferiores. Estos vasos epigástricos inferiores surgen de los vasos ilíacos externos y van a irrigar más que todo la musculatura inferior y la fascia anterior de la pared abdominal. ¿Por qué les mencioné inferior? Porque también existe, y eso ocurre en el ombligo. En el ombligo ocurre una anastomosis. Se van a unir los vasos epigástricos inferiores con los vasos epigástricos superiores. Y ahí esa porción va a irrigar toda la porción superior del abdomen. También hay que tener en cuenta que estos vasos epigástricos superiores van a ser ramas de lo que es la mamaria interna. Siguiente. Bueno, ya acercándonos un poco a las estructuras como tal que vamos a estar observando a la hora de la realización de la cesárea, vamos a hablar un poco, un resumen sobre la anatomía del útero. El útero es un órgano muscular, eso hay que tenerlo muy en claro, que está ubicado en la pelvis femenina y se encuentra más que todo en una disposición dorsocranial por encima sobre la vejiga. Entonces, esta va a constar de tres porciones principales como tal anatómicas. Tenemos el cuello, el istmo y el cuerpo. En cuanto al cuello, este se va a ubicar subperitonealmente y consta de una porción que se proyecta hacia la vagina, que le conocemos como la porción vaginal, y otra que se fija más al útero, que se le conoce como la porción supravaginal. También tengamos en cuenta que el cuello uterino está conformado por canales. Tenemos el canal cervical que consta con dos orificios. Tenemos el canal cervical interno que va a estar acompañado del istmo y el orificio cervical externo que es el que se va a ligar más que todo a la vagina. En cuanto al istmo, es un pasaje súper estrecho de aproximadamente 1 centímetro en una mujer, obviamente no embarazada, que conecta, va a funcionar como una conexión entre el cuello del útero y el cuerpo. En cuanto al cuerpo, ya este sí se encuentra intraperitonealmente. Y como observamos muchas veces en las imágenes que nos aparecen en Google y también en las ecografías, este va a tener una luz en forma como de triángulo. Entonces, a través de este más que todo es la unión entre el istmo y también las trompas de falopio que entran en sus extremos. Y ya la base, o sea, lo que encontramos arriba al final, ya ese sería el fondo. También otras dos estructuras importantes es y que debemos tener en cuenta es que el peritoneo como tal cubre el útero casi completamente, pero forma dos recesos que le conocemos ventralmente como el saco vesículo uterino y ya dorsalmente tenemos el saco recto uterino que también lo conocemos y es muy importante conocer que es el saco de Douglas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la irrigación, estas cuentan está irrigada más que todo el útero de las arterias uterinas, que a su vez estas arterias uterinas provienen de la arteria ilíaca interna. Estas ramas, porque son varias ramas, van a ir se van a anastomosar en diferentes órganos. Por ejemplo,
hay una rama de estas ramas uterinas que va a viajar dentro del ligamento ancho del útero y se va a unir, se van a anastomosar con las arterias ováricas. Recordemos que las arterias ováricas son esas que provienen más que todo de la aorta abdominal. También las segundas ramas van a irrigar lo que es el cuello uterino y se van a anastomosar con lo que son las arterias ya vaginales. También hay que tener en cuenta que la arteria uterina como tal tiene varias ramas que no solamente se dirigen a otros órganos, sino que también perforan el útero, dentro de las cuales forman más que todo un sistema circundante alrededor del útero. ¿Y cómo se le conoce como este sistema? Este sistema se le conoce como las arterias arcuatas, tanto posteriores como anteriores. Siguiente. Bueno, en cuanto a la definición, lo que debemos tener en cuenta es que esto es un procedimiento quirúrgico. Un procedimiento quirúrgico que se va a realizar con el fin de obtener el nacimiento de un feto. Usualmente es vivo y esto se va a realizar a través de unas incisiones hipogástricas que permiten el acceso a este. En Colombia, más que todo, las primeras, y voy a hablar un poco aquí de historia, las primeras operaciones de cesárea en realidad que se realizaron en 1844 aproximadamente, y su implementación en realidad ha permitido mejorar el pronóstico tanto maternos como fetales de múltiples enfermedades y alteraciones que antes se creía que podían aumentar el riesgo de muerte hasta el 100%. Por ejemplo, las distocias, también las hemorragias del tercer trimestre, bajo peso al nacer, etcétera. Se ha convertido como el mejor rendimiento a la hora de nosotros poder llegar a complicaciones y que éstas se resuelvan de la mejor manera. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, debemos tener en cuenta, todo esto va conforme a la imagen que tenemos en la diapositiva, las proporciones, más que todo, en la cantidad de cirugías que se han hecho en los últimos 20 años han ido aumentando, las cesáreas han ido aumentando de forma absurda. Aproximadamente, y es lo que observan en la imagen, en el 2017 hubo más o menos 6.047.679 cesáreas, de las cuales el 53.7% se debieron a múltiples complicaciones, el 45.6% fueron cesáreas que simplemente se debía indicar conforme al proceso, y ya las demás, el 1.1% aproximadamente, ya fueron más que todo por partos asistenciados, por instrumentos. Entonces, ¿qué ha llevado y que se han hecho muchos estudios de que por qué el aumento de las intervenciones de cesárea han ido aumentando al pasar de los años? Resulta y acontece que se hizo un estudio en general y evaluaron 3 factores fundamentales que llevaban a que se prefiriera la cesárea por encima del parto vaginal. Y se clasificaron en factores como médicos, también factores culturales y también factores laborales. Dentro de los laborales se amplificó más que todo en que las tarifas de la cesárea y las tarifas del parto prácticamente eran igualitarias. Entonces, eso iba a permitir a que la cesárea, supuestamente por mala información, tenía menos complicaciones, podrían llegar a que éstas se detuvieran más que todo un proceso de recuperación más rápido y a un bajo precio. También con respecto a los culturales, más que todo el entorno, la mala alimentación, información de las personas a su alrededor. Por ejemplo, no es que el parto vaginal duele mucho, que el parto vaginal afecta el piso pélvico, entonces vas a tener incontinencia urinaria, incontinencia fetal, de forma crónica, que siempre vas a estar así. Entonces, esa mala información llegaba a las madres, entonces las madres exigían que le realizaran una cesárea, hasta pagaban por eso. Y actualmente todavía sigue ocurriendo. También los factores médicos, o sea, los propios cirujanos, los propios ginecólogos, por mala información, por poco conocimiento al respecto, decidían a que todas sus pacientes prefirieran y les realizaban la cesárea en vez de un parto vaginal sin ninguna indicación. Y eso es lo que ha llevado a que en estos últimos años estas intervenciones han ido aumentando. Siguiente.
Bueno, en cuanto a las indicaciones, debemos tener en cuenta que como tal las indicaciones de las cesáreas hacen referencia más que todo a circunstancias clínicas ya estudiadas anteriormente que pueden optimizar que por medio de la cesárea el procedimiento quirúrgico disminuya la mortalidad tanto para el feto como para la madre. Estas indicaciones ya más que todo se van a clasificar por medio de que sean maternas o también puede ser fetales o mixtas. Y ya según las indicaciones que pueden ser relativas, que definitivamente se tienen que hacer, o pueden ser, absolutas que definitivamente tienen que hacer, o también pueden ser relativas, que va dependiendo de cómo se maneje a la paciente. Entonces, como observan en la imagen, primero les voy a empezar hablando sobre las indicaciones maternas. En cuanto a las absolutas, tenemos más que todo las de proporción cefalopélvica por una pelvis estrecha. También puede ser por fibrosis cervical, por la presencia de miomas, inducción fallida, o sea que se intentó hacer un parto vaginal, pero definitivamente no se logró la maduración necesaria para realizarlo. También síndrome de Marfan. Recuerden que estas son indicaciones maternas. También puede ser por malformaciones pélvicas óseas, entre muchas otras. Ya las relativas, que esto ya es individualizando a cada paciente conforme a qué aquí se debe hacer una balanza. ¿Qué se debe, cuál aumenta o disminuye más el riesgo a que se presenten complicaciones? ¿Cuáles son esas relativas? Por ejemplo, las distocias, también preeclampsia severa, si está bien manejada se puede hacer un parto vaginal, pero si no, ya ahí sí tenemos que ligarnos más que todas las cesáreas. También un cuello inmaduro, primigestantes añosas, infecciones por VIH, etcétera. Siguiente. Bueno, en cuanto a las indicaciones fetales, si se dan cuenta, tanto las absolutas como las relativas son las mismas. Entonces, ya aquí, como les mencionaba anteriormente, ya nosotros nos vamos a ir más que todo a individualizar a cada paciente. Tal vez, por ejemplo, lo que es la desproposición encefalopélvica a causa de una macrosomía fetal, evaluamos en cuánto está esa macrosomía fetal y sí, porque siempre nosotros debemos interponer, hoy tiene más beneficios un parto vaginal que una cesárea, porque la cesárea tiene múltiples complicaciones, no solamente durante, sino también después. Entonces, si vemos que tenemos, a pesar de que tenemos una macrosomía fetal, puede llegar a hacerse un parto vaginal sin complicaciones, se hace. Ya en cuanto a las indicaciones ovulares, en cuanto a las absolutas, tenemos la placenta previa oclusiva y el prolapso del cordón. Y las relativas, individualizando a la paciente, tenemos el abrupto placentario, placenta con implantación baja sangrante, ruptura prematura de membranas de las cuales se hizo la inducción, porque ya nosotros vimos ese tema, se debe hacer la inducción, se debe elegir siempre el parto vaginal, pero si definitivamente no la inducción fue fallida, pues ya nos iríamos por la cesárea. Siguiente. En cuanto al manejo preoperatorio, aquí debemos tener en cuenta varias cosas. Una vez que nosotros decidamos realizar la cesárea, se debe explicar también a la paciente acerca de la necesidad del procedimiento, evaluar los factores más que todo, si, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios que tiene esta, por qué se le realiza y después de ahí ya se le envía el consentimiento como tal informado. Tenemos qué es lo que vamos a hacer en cuanto al manejo preoperatorio posterior a ya realizar lo que es el consentimiento informado. Principalmente la monitorización fetal. Entonces, aquí qué es lo que vamos a hacer, auscultación de la frecuencia cardíaca fetal o también si no se le ausculta, también podemos tener en cuenta la realización de registros cardiotocográficos 20 minutos previos a la entrada del quirófano, que es muy importante. Y en algunos casos, por ejemplo, pacientes multigestantes, situaciones transversas, embarazo múltiple, ya ahí sí podríamos indicar más que todo la realización de una ecografía para evaluar más que todo la estática fetal, la localización placentaria, etcétera. Ya si se trata más que todo de una cesárea electiva, más no de urgencia, que ya más adelante van a hablar de eso, debemos asegurar que la paciente tenga un ayuno de 8 horas. También ya cuando se entra al quirófano, ¿qué debemos hacer? Primero,
canalizar. Debemos canalizar a la paciente por lo menos un sitio de venopunción. Se le puede realizar en el antebrazo en realidad y se puede colocar un catéter aproximadamente, se puede ser de 18, puede ser de 16, dependiendo de la paciente. Esto más que todo es para el requerimiento de líquido que ésta vaya a necesitar. También es muy importante hidratar por lo menos 1000 mililitros de cristaloide, ya sea lactato de Ringer, solución salina normal. Y también recuerden que esto se le realiza porque también por esa canalización se le va a colocar la anestesia que esta refiera. Más que todo durante la cesárea se utiliza la raquidia, la anestesia raquidia. También debemos colocar un catéter vesical para drenar esta vejiga. Y también en pacientes cuando más que todo hay que decirles que tienen que quitarse toda la ropa, ya la enfermera ya le va a indicar más que todo utilizar el camisón quirúrgico, se le cubre la cabeza con un gorro quirúrgico y los pies con polainas. En cuanto a la profilaxis de antibióticos, pues se ha evaluado si se debe hacer o si no se debe hacer, cuándo se hace, cuándo no. Entonces, definitivamente, hasta actualmente en el 2023 se declaró de que sí se debe hacer antibioterapia, antibioterapia profiláctica, porque recordemos que más que todo esta operación es un tipo de cirugía limpio contaminada, de las cuales los microorganismos que se encuentran presentes en la piel y en la vagina pueden colonizar tanto el útero como la cavidad abdominal, llevando a múltiples complicaciones. En cuanto al esquema de antibiótico más recomendado y lo que comúnmente se utiliza son las cefalosporinas, se pueden utilizar más que todo la cefazolina, 2 gramos intravenosos, antes se puede utilizar 20 minutos antes de entrar a la cesárea o anteriormente antes que se realice más que todo la incisión. Ya que la paciente, por ejemplo, tiene resistencia o de pronto también es alérgica, ya también podemos ampliarlo a cefalosporina como la ampicilina, 2 gramos vía intravenosa con dosis única, o también se puede utilizar la ampicilina subbactam, aproximadamente 750 por vía intravenosa. Todo esto de manera profiláctica para evitar futuras complicaciones o complicaciones dentro de la cirugía. También debemos tener en cuenta la tricotomía. La tricotomía es más que todo rasurar el vello. En este caso se debe rasurar el vello púbico solamente del monte de Venus o de los genitales externos, pero solamente si permiten pueda llegar a provocar una contaminación. Si no es así, pues ya se evaluarían no realizarlo porque no sería necesario. Importante, y esto lo realizan los enfermeros, el lavado preoperatorio, el buen lavado tanto de la pared abdominal como de los genitales externos, nuevamente para evitar infecciones, y también pues colocar la sonda vesical para cuantificar la diuresis, y esta debe permanecer ya sea hasta que la paciente vuelva a tener movilidad o 12 horas posteriores, que normalmente se deja en observación. Entonces durante ese tiempo se puede dejar la sonda vesical. Siguiente. Bueno, aquí lo voy a dejar con mi compañera Elian Lara, que los va a hablar sobre las contraindicaciones del parto vaginal. Bueno, pues mi nombre es Elian Lara y continuaré con la explicación de esta presentación. En cuanto a las contraindicaciones del parto vaginal, pues bien, este tema pues trata de la cesárea y hay que entender toda la fisiopatología que está relacionada con esta. Pero hay que tener en cuenta unos puntos importantes y es que esto solamente está indicado a un grupo especial de personas, aquellas que lo requieran y aquellas que no lo requieran. Además de esto, ¿qué contraindicaciones se pueden presentar en una paciente que no puede pues, realizar su parto por vía vaginal? Pues están las contraindicaciones, que son 2 o más cesáreas transversas previas. La tercera contraindicación, que es una cesárea clásica previa cesárea y recientemente, es decir, menor a 1 año, con infección puerperal. Y tercera, antecedentes de ruptura uterina. Las recomendaciones para el parto vaginal, en este caso, pues serían el padecimiento que se debe realizar en este tipo de instituciones de urgencia para evaluar obviamente la condición clínica de la paciente, si necesita o no necesita una cesárea. Además de esto, un monitoreo materno-fetal que se encuentre pues en óptimas condiciones, tanto la madre
Obviamente se evalúan las condiciones tanto clínicas del feto como clínicas de la madre, con un correcto perfil biofísico que esté más de 8 y si estas condiciones se cumplen, pues obviamente la paciente accede al parto vaginal. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumplen ninguna de estas recomendaciones y la paciente en vez de esto presenta son contraindicaciones? En este momento es que nosotros vamos a actuar para poder realizar una cesárea. Entonces, a continuación voy a presentar los tipos de cesáreas que existen, dependiendo obviamente de las características clínicas que manifiesta la paciente y todo lo que esté relacionado con ella. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los tipos de cesárea, primeramente tenemos dos que son muy importantes, la cesárea electiva y la no electiva. En cuanto a las cesáreas electivas, son aquellas que se realiza sin trabajo de parto y aquí no hay ruptura de membranas. Y en cuanto a la cesárea no electiva, es aquella cuando ya la madre empieza el trabajo de parto y además de que empieza el trabajo de parto, hay presencia de ruptura de membranas. Esta clasificación es muy importante porque en cuanto a las rupturas prematuras, perdón, a las rupturas de membrana que está relacionada con las no electivas, esto va a predisponer a la paciente a que manifieste infecciones y esto es lo que nosotros pues queremos evitar en una paciente. Además de esto, también existen otro tipo de clasificaciones de acuerdo a la urgencia y la no urgencia de la paciente. En este caso se pueden clasificar como programadas. Además de programadas, están aquellas que se dan de urgencia y están las clásicas, que cada una pues tiene una paciente dependiendo obviamente del estado clínico que encuentre la paciente. Y obviamente pues de las necesidades fetales que se esté manifestando en ese entonces. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las cesáreas programadas, estas se dan durante el control prenatal, cuando la paciente tiene un control prenatal adecuado y si se llegan a detectar causas que contraindiquen un parto vaginal, que fueron las que yo les comenté anteriormente, estas pueden ser pues situación o presentación fetal anómala, que haya defectos en la placenta o factores relacionados con enfermedades maternas que pues indiquen en este caso una cesárea programada. Obviamente con anticipación se le informa a la paciente sobre las condiciones que la van a llevar a que se tenga que realizar una cesárea, se evalúa el estado fetal, que no haya presencia de sufrimiento fetal. Y ya con todo esto que se haya excluido obviamente de que el feto se encuentre en óptimas condiciones, pero en este caso de que hay unas contraindicaciones que estén afectando la gestación, pues se indica una cesárea programada. Entonces, en los casos de esta cesárea programada, esta debe realizarse cuando la paciente complete las 39 semanas de gestación o haya evidencia de madurez pulmonar a partir de pruebas que se realicen en el líquido amniótico por medio de una amniocentesis, ya que estas tasas de resultados respiratorios adversos, es decir, sepsis neonatal, hipoglucemia, síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, están muy relacionadas en las pacientes que se les realizan cesáreas antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, nosotros, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos para estas pacientes? Pues lo mejor sería de que la paciente llegue a las 39 semanas de gestación y posterior a esto se realiza la cesárea. Obviamente todo esto va a tener un periodo de anticipación antes, obviamente se evalúan las condiciones clínicas de la paciente, el estado fetal, el bienestar fetal. Todo esto en conjunto pues nos indica a nosotros, además de las contraindicaciones que ésta está manifestando, si nosotros podemos hacerle o no este tipo de cesáreas programadas. Y evaluando el riesgo, durante estas semanas que yo les comenté que posterior a las 37 puede presentar todas estas complicaciones, pues lo más factible es que se lleve a la paciente a las 39 semanas. Esto obviamente comparado con tasas que se den, por ejemplo, una cesárea a las 37 semanas, representa 2.1 veces mayor riesgo en comparación con que se realice a las 39 semanas de gestación. Entonces, en un estudio que yo consulté en 2018, un empleo de corticoides en embarazadas a término a las 37 semanas o 48 horas antes de una cesárea electiva puede reducir en un 50-60% los riesgos de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, taquipnea transitoria y obviamente pues evita
al paciente, en este caso al bebé, de que ingrese a una UCI y obviamente la estancia hospitalaria se prolongue tanto para la madre como para el neonato. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que estas semanas son muy importantes tanto para el bienestar fetal como para el bienestar de la madre y así evitarnos todas estas complicaciones que se presentan si lo hacemos en un periodo que no esté determinado en este caso, que son las 39 semanas de gestación. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la semana a la cesárea de urgencia, esta cesárea es un procedimiento realizado ante complicaciones en el trabajo de parto que ponen en riesgo tanto la vida materna como la integridad de la gestante y el feto. Entonces, considerando todos estos riesgos que se pueden presentar y obviamente considerando los propios riesgos de la cesárea, nosotros como médicos obviamente evaluamos la condición de la paciente y interpretamos si podemos o no realizarle una cesárea de urgencia a la paciente. Entonces, dentro de las condiciones que nosotros podemos considerar para el procedimiento están el sufrimiento fetal, el prolapso de cordón, la prolongación excesiva del trabajo de parto, la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta, asociado obviamente a otras muchas causas, pero en este caso estas son las más frecuentes que se presentan y son las que nosotros debemos de evaluar y considerar. Todo esto obviamente debe estar precedido de una correcta monitorización fetal que nos evalúe y nos indique a nosotros de que se esté presentando alguna anomalía durante la gestación y que está afectando la integridad del feto. Entonces, se sugiere que haya un intervalo de decisión y de paso de quirófano no mayor a 30 minutos. Es decir, que desde que se diagnostica a la paciente que esté presentando algunas de estas complicaciones u otras asociadas, se les recomienda que este intervalo, desde que se diagnosticó hasta que se ingresa a quirófano para realizar la cesárea, no se prolongue más de 30 minutos, ya que esto puede conllevar a mayores complicaciones, se extiende la estancia en el quirófano y este periodo de tiempo, que es corto pero muy significativo para la paciente, puede ayudar a salvar vidas y obviamente a disminuir la morbilidad y la mortalidad. Todo esto según un estudio realizado por el Colegio de Obstetricia y Ginecología en el año de 2018. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las pacientes que ya han recibido cesáreas previas, nosotros debemos de tener una serie de consideraciones en este tipo de pacientes. Entonces, estas mujeres que ya tienen antecedentes de cesárea, sin factores de riesgo, en gestación, pueden realizarse controles de manera rutinaria, al igual que una mujer que no presente antecedentes de cesárea. Las gestantes en este caso deben ser remitidas a un ginecobstetra que evalúe la condición de la paciente después de las 32 semanas para definir de manera correcta si se opta por una vía de parto vaginal o en este caso se realiza una cesárea. Obviamente se le explica todas las condiciones a la madre que conlleva realizarse una cesárea y además de esto también se evalúan pues lo viable que es en este caso realizar un parto por vía vaginal y las tasas de éxito que pueden representar respectivamente cada una. En cambio, en este caso, este tipo de mujeres, pues es mejor realizarle una cesárea, pues porque ya tienen antecedentes de cesárea. Y esto aumenta en un 74% las probabilidades de tasa de éxito en este tipo de pacientes. Todos estos factores que nosotros debemos de considerar factibles para realizar en este caso, en este tipo de mujeres que ya tienen antecedentes de una cesárea, son ausencias de complicaciones postoperatorias, es decir, infecciones, dehiscencias, todo este tipo de complicaciones, evaluamos la ausencia de esta y consideramos a la paciente de que pueda realizarse una cesárea. Además de esto, evaluamos también la paciente si conoce y acepta los riesgos de que conlleva, obviamente, realizarse una cesárea. Y además a esto, que no se repitan las indicaciones de la primera cesárea. Es decir, si durante la primera cesárea las indicaciones fueron de que la paciente tuvo una ruptura prematura de membrana o estaba presentando un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, estas indicaciones, pues, si se llegan otra vez a repetir durante el proceso de la gestación, pues obviamente contraindica a la paciente de que se le pueda realizar un parto vaginal
y se opte por la realización de una cesárea. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a a las técnicas quirúrgicas que nosotros debemos de tener en cuenta en estas pacientes, pues hay varias. En este caso tenemos la más común, que es la cesárea segmentaria transversa transperitoneal, la CSTT. Entonces, esta técnica, utilizada en la mayoría de las situaciones obstétricas antes descritas que yo les comenté, también es usada alrededor del mundo, es una técnica muy frecuente y es relativamente simple para las personas que ya se encuentren pues experimentadas. Permite un rápido acceso a la cavidad uterina, generando obviamente resultados satisfactorios tanto para la mujer. Obviamente esto disminuye el tiempo de cicatrización, la cicatriz es menor, no desfigura tanto las características morfológicas y fisiológicas del abdomen y obviamente con esto pues es un factor que nosotros debemos de considerar, en este caso el cirujano, para poder evaluar la condición y la necesidad de realizar este tipo de técnicas en las mujeres pues que necesitan una cesárea. Entonces, con este tipo de técnicas quirúrgicas disminuimos el sangrado en la paciente, obviamente evitamos muchos más traumas a la paciente y con esto pues va a tener una mejor recuperación postoperatoria y el procedimiento pues se puede llevar de manera eficaz. Entonces, para hacer este tipo de cesárea segmentaria transversa transperitoneal, se hace a través de una laparotomía. Este procedimiento nosotros lo debemos de tener en cuenta porque hay una serie de técnicas quirúrgicas o técnicas laparoscópicas de laparotomía que se utilizan en este caso. Estas pueden ser de tipo Franz Taylor, de Marily Kushner, de Chermy. Este tipo de laparotomías que se llevan durante la cesárea son muy buenas, son las más, las más frecuentes que se utilizan, pero nosotros debemos de tener en cuenta de que en este caso la común es la que ustedes están observando ahí en la imagen, que es la transversa de Flaherman-Hayes. Esta es muy eficaz para este tipo de pacientes y además de esto, esta es una incisión que se realiza en piel y tejido celular subcutáneo por medio de una incisión transversa que se realiza a la paciente suprapúbica. Estas características, obviamente, de este tipo de incisiones conlleva a que esta cicatriz se visualice en la paciente, tenga una mejor estética y obviamente, pues mejore las condiciones de cicatrización de la paciente y de recuperación. Entonces, después de que se realiza esta incisión transversa en la paciente suprapúbica, se prosigue con una disección Roma, es decir, separando los tejidos sin necesidad de utilizar tijeras hasta identificar el peritoneo, el cual debe abrirse con cuidado con unas pinzas para ingresar a la cavidad abdominal, evitando lesionar las asas intestinales subyacentes, evitando lesionar la vejiga, que son estructuras anatómicas que se encuentran alrededor del útero y que obviamente por este crecimiento que tuvo durante la gestación pueden estar adyacentes a este y pues el cirujano debe evitar una lesión en este tipo de estructuras anatómicas. Y ya después de que se ingresa, pues se ingresa al útero. Obviamente hay que tener en cuenta la dirección de las fibras musculares del útero porque si lo hacemos de forma incorrecta puede generar en el paciente una mala cicatrización y posteriormente, si la paciente llega a quedar embarazada, puede tener complicaciones durante el embarazo. Siguiente diapositiva. Otro tipo de cesárea que nosotros debemos de tener en cuenta son las cesáreas clásicas o también conocidas como corporal. Este cesárea se hace a través de un acceso en la pared abdominal, utilizando la misma incisión que yo les comenté anteriormente. Sin embargo, esta se va a hacer de manera longitudinal a nivel de la cara anterior del cuerpo, es decir, siguiendo la línea alba. Este tipo de incisiones pues han estado cayendo, han ido en decadencia poco a poco porque representa, uno, un mayor tiempo prolongado de cicatrización. La paciente puede presentar cicatrizaciones anormales como queloides hipertróficas y esto obviamente genera en el paciente pues una disminución de su autoestima al tener una cicatriz tan evidente en su abdomen.
Y pues entonces hay una serie de contraindicaciones en este tipo de cesáreas que nosotros debemos de tener en cuenta. El primero, que es el segmento con mioma y tumor. Además de esto, que hay una vejiga adherida sobre el segmento, un carcinoma invasivo de cervix, que haya placenta previa anterior y que haya una situación transversa fetal. Esta serie de características nosotros las debemos de evaluar para tener en cuenta este tipo de cesáreas clásicas en este caso. Obviamente, las que se recomiendan fue las que yo les comenté anteriormente. Con todo esto, pues evitamos a la paciente un mayor tiempo prolongado de estancia hospitalaria, menor tiempo de recuperación y mejoramos obviamente tanto las condiciones clínicas fetales como las condiciones clínicas maternas. Siguiente diapositiva. Y pues a continuación les traje un pequeño video que habla del paso a paso acerca de las cesáreas. Continuando con la explicación, haciendo un pequeño resumen del video que se presentó a continuación, pues al comienzo ellos nos están presentando pues la técnica de anestesia que se utilizó en este caso, que fue raquidia. Obviamente se anestesia a la paciente, se le deja con el catéter ahí para mantener a la paciente con anestesia durante la operación. Posterior a esto ya se ingresa a la paciente al quirófano, se realizan todas las técnicas quirúrgicas que especialmente las mostraron en este video para que ustedes las tengan en cuenta y por favor las hayan observado. Y posterior a esto, pues se lleva a la paciente a la sala de recuperación, se le hace la profilaxis antibiótica y un punto importante en el video que nos dieron a aclarar fue las técnicas de suturas necesarias para este tipo. Entonces al final ellos nos hicieron un versus
entre las suturas a través de grapas y las suturas a través de seda o de nylon o de briquil. Entonces, entonces este verso que ellos nos hicieron fue mostrándonos las ventajas que presentaban cada tipo de sutura y obviamente pues nos hicieron un verso entre las características que presentaban las suturas a través con grapas y el otro tipo de suturas. Cada una tiene sus puntos especiales y puntos específicos importantes y obviamente esto entra a consideración del cirujano si decide o no aplicar alguno de estos métodos. Siguiente diapositiva. Y pues a continuación seguirá mi compañero David de la Osa con mi compañera Marisabel con la explicación de esta diapositiva. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez y vamos a hablar sobre las complicaciones del parto por cesárea. Tenemos que entender que a pesar de que se practica con mucha frecuencia o con una alta frecuencia en Colombia y en general en Latinoamérica la cesárea, este no es un procedimiento, por así decirlo, cualquiera. En los últimos estudios epidemiológicos se calculó que la morbilidad materna fue bastante severa y fue de 2,7 para mujeres quienes se practicaron el parto por cesárea, que fue planeado contra un 0,7% en aquellas mujeres que tuvieron un parto vaginal planeado. La mortalidad se asocia al procedimiento que actualmente es muy bajo, aproximadamente 5,8 por cada 100.000 nacimientos, aunque se evidencia que esa operación de cesárea se aísla de otras complicaciones del embarazo. Como tal, la cesárea representa ese riesgo en la mortalidad que está comparado lógicamente con el parto vaginal y este es mucho mayor cuando el procedimiento pues, se realiza de una manera que no es electiva. La cesárea como tal se asocia tanto a esa morbilidad materna como, no sé, a rupturas, deficiencias uterinas, esa necesidad de que se le transfunda sangre a la paciente, histerectomía, que haya tenido partos posteriores con placenta previa, acretismo de placenta, y pues todo esto genera un aumento en el riesgo de infecciones y lesiones en órganos intraabdominales. Con respecto al neonato, este tipo de procedimiento genera riesgos como por ejemplo la presencia de dificultad respiratoria post-nacimiento, que genera lógicamente que el neonato se mantenga durante mucho más tiempo o que haya una mayor tasa de que los neonatos se mantengan por mucho más tiempo en la UCI. Además de que pues al haber esta característica hay más posibilidad de lesiones cortantes, de traumatismos que se den de manera más grave que de pronto en un parto vaginal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones intraoperatorias, tenemos que durante el procedimiento quirúrgico se pueden presentar diversas lesiones, como las lesiones intestinales, vesicales, ureterales, vasculares, que de no ser reconocidas por el médico y que se manejen a tiempo, pueden lógicamente traer consecuencias graves, catastróficas, tanto para el neonato como para la gestante. La guía nos recomiendan que la mejor manera de manejar esto consiste en la prevención y que se diagnostiquen de manera más temprana, lo más temprano posible, y pues para ello se debe evitar en todo caso o en la manera más posible que haya un acceso acelerado a la cavidad abdominal, que se dé el uso a ciegas y desesperado de las pinzas hemostáticas que se utilizan, como bien sabemos, para el control de la hemorragia, que el médico que vaya a realizar el procedimiento tenga un conocimiento profundo de lo que comentó mi compañera Juliana al principio, la anatomía pélvica, también de las técnicas quirúrgicas, así como haya una planeación adecuada para realizar el procedimiento, que se le conozcan los antecedentes a la paciente, que haya una historia clínica, una condición actual de la paciente, ya que pues lógicamente en esos antecedentes pueden haber, no sé, enfermedades pélvicas inflamatorias que le hayan realizado anteriormente una cirugía abdominal y que pues todas estas características pueden generar adherencias híbridas que, como bien sabemos, generan dificultad al momento de la técnica y que pues, ajá, todo esto nos genera una predisposición a complicaciones.
Además de esto, el médico tiene que tener conocimiento del tamaño, de la posición, de la situación y de la actitud del feto, ya que eso es supremamente indispensable para el momento de que se planee y que se ejecute ese procedimiento. ¿Por qué? Porque así se pueden evitar, no sé, desgarros, que se dé una prolongación de la histerectomía. Pueden, además, si no se planea esto bien, pueden afectar arterias uterinas e incluso al uréter, como comentó mi compañero Elian. También hay que mencionar que en las incisiones segmentarias verticales pueden haber lesiones a la vejiga y a la vagina. Esas prolongaciones incrementan, pues por obvias lógicas, el sangrado, alargan la estancia de la gestante y del feto, aumentan ese riesgo de, o necesidad de transfusiones y pues como es lógico en estos casos, pues incrementa ese riesgo de una infección postparto. Igualmente pueden producirse también lesiones cortantes en la piel del fetico y eso se da más o menos según las incidencias en estudios realizados en un 2% y eso es lógicamente debido a que no se hace un correcto cuidado para que se realice esa incisión uterina y los traumatismos, también se da por traumatismos, esos traumatismos severos al momento de extraer el feto. Hay unas fracturas que se dan en la calota fetal que tienen como nombre la fractura de ping-pong, que es la que vemos en la imagen, donde se ve esa partecita del cráneo deprimida. También se pueden presentar, además de esas fracturas, fracturas de húmero, de clavícula, de fémur, lesiones en los plexos braquiales, que es bastante común. Sobre todo también, además de esto, hay presencia de otras situaciones como son, no sé, que se pueden realizar por medio de una maniobra de extracción, pues si el médico no lo hace de la manera correcta o de la manera, por así decirlo, delicada, sino que lo hacen de manera brusca, afanada y pues lógico genera complicaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones posoperatorias pueden ser secundarias a la anestesia o también al procedimiento quirúrgico. Las más importantes y para que tengan en cuenta son ese sangrado posparto, esa infección puerperal, se puede dar un embolismo de ese líquido amniótico y a consecuencia de la anestesia, que es la que se pone más acá, que es la raquidia, puede aparecer también, gracias a ella, cefalea pulsátil y que las pacientes lo describen que se incrementa más cuando están en posición de bipedestación o cuando están en posición vertical y que se les incrementa, que es una cefalea de bastante intensidad, de gran intensidad y que disminuye cuando la paciente se acuesta. Esa cefalea postpunción se puede manejar con analgésicos, que la paciente esté en un reposo totalmente acostadita, que tenga una buena hidratación parenteral y pues ya si la paciente no mejora, se le tiene que manejar, o sea, remitir al servicio de urgencia, eso es lo que nos recomiendan las guías de anestesia, perdón. También nos hablan del uso de antibióticos profilácticos. Este ha disminuido muchísimo las tasas de infecciones posparto, incluso hasta niveles por debajo del 10%, tanto en endometritis y otras infecciones diferentes uterinas posparto, como pueden ser, no sé, las infecciones urinarias, la herida quirúrgica, entre muchas otras que hay en este ámbito. También tenemos que entender que hay complicaciones de estas que son tardías y que se asocian lógicamente a esa cesárea como las deficiencias, la deficiencia tardía de la histerorrafia, que esa es causado por una necrosis isquémica. También está la obstrucción intestinal que se da por bridas, los endometriomas de cicatriz uterina y de la piel que son poco frecuentes realmente, pero se pueden presentar. La cesárea, como bien sabemos, unida a los cambios fisiológicos de la mamita durante la gestación que promueven esa coagulación, incrementa el riesgo de complicaciones tromboembólicas durante el puerperio. Y como bien sabemos qué complicaciones tromboembólicas pueden entrar acá, está el tromboembolismo pulmonar masivo, que viene siendo como una de las complicaciones más graves en estos casos. Y cuando a estas mamitas, como bien sabemos, a estas mamitas se les puede producir esto, lo que se recomienda en estos casos es una profilaxis antitrombótica que se da mediante la ambulación temprana, que ya hablaremos un poquito más de eso adelante. También se recomiendan medidas de gradiente de presión, que se mantenga hidratada, que se le dé esa profilaxis antitrombótica, principalmente se dan con heparinas de bajo peso molecular y se dan
durante el tiempo de posoperatorio inmediato. En las pacientes que pues tengan ese alto riesgo a la patología es a la que principalmente les tenemos que dar este tipo de profilaxis. Por otro lado, esta recomendación que nos da la guía es más relevante cuando existen otros factores de riesgo en la mamita, como por ejemplo complicaciones como la multiparidad, que tenga una obesidad, como bien sabemos, de un índice de masa corporal mayor de 30, que tenga un peso de 90 kilogramos, que tenga una edad materna avanzada mayor de 35 años, que tenga varices de los miembros inferiores o que tenga patologías preexistentes como la preeclampsia, que tenga un trabajo de parto prolongado o enfermedades ya médicas asociadas a la gestación que pues promuevan ese incremento del riesgo a trombosis, como no sé, enfermedades en el colágeno, anticuerpos antifosfolipídicos, otras enfermedades que pueden ser metabólicas, inflamatorias incluso. Eso en el contexto de la madre. En el contexto del recién nacido, estos por lo general en estos casos pueden experimentar con bastante frecuencia, de hecho, taquipneas transitorias luego de que se da ese parto por vía abdominal y se da principalmente en aquellos feticos que están expuestos a que no les realizaron un trabajo de parto previo, no tuvo un trabajo de parto previo o que fueron llevados a una cesárea electiva. Y eso lógicamente lo que hace suponer es que estos fetos tienen una falta de adaptación para la vida extrauterina porque se indujo ese trabajo de parto y eso implica lógicamente mayores tasas de hospitalización en estos neonatos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los cuidados postoperatorios, continuando con esto, debemos darle a la mamá una evaluación de la eubolemia. Durante y después de la cesárea se deben requerir fluidos intravenosos que se tienen que ir variando más considerablemente en ciertos tiempos. Esos fluidos se tienen que administrar en una solución de Ringer, lactato de Ringer, o se puede colocar en cristaloide al 5%. Comúnmente se le administran 2 litros durante la cirugía y si hay pérdida de sangre en una cesárea que no fue complicada, se aproxima más o menos a los 1000 mililitros. En mujeres que son de tamaño promedio, con ese 30% o más de hematocrito y con un volumen de ese fluido extracelular y sangre, pueden tolerar esa pérdida de sangre incluso hasta los 2000 mililitros y no necesitan, o sea, no tienen un grado de dificultad mayor. Cuando hay un sangrado que no se puede observar suficientemente bien durante la vagina, durante el procedimiento, que es un sangrado escondido en el útero después de su cierre o ambos, lo regular es que puede llegar a ser bastante sobreestimado, pero también se puede presentar ese sangrado oculto, por así decirlo. Las pérdidas de sangre por lo general son en un promedio más o menos de 15 mililitros cuando se le realiza una histerectomía por cesárea que se da de manera optativa, aunque realmente esa cantidad es bastante variable, sin embargo eso es lo que nos comentan las guías de Colombia. La mayoría de esas histerectomías periparto realmente no son planificadas y la pérdida de sangre en estos casos es mayor y bastante a raíz de la consecuencia que pasó. Además, debemos monitorizar los signos vitales de la mamita, su producción de orina, el hematocrito. Se tienen que revisar intra y posoperatoriamente, como lo indican todas las guías. En cuanto, en cuanto a la sala de recuperación, la cantidad de sangrado vaginal la debemos monitorizar por 1 hora más o menos en el periodo inmediato del posoperatorio. El fondo uterino lo vamos a identificar con frecuencia cuando lo palpamos para asegurarnos de que ese útero está firme y contraído. Y cuando la analgesia ya pasa, pues desafortunadamente no hay esa conducción de esa analgesia, se le fuma, la mujer pues está más despierta de esa anestesia general y al palpar esa región abdominal probablemente le va a producir dolor. A veces se puede aplicar una bomba de analgesia controlada por la paciente, que es la PSA, y esa puede ser muy efectiva. Una vez que esa analgesia regional comienza a esfumarse o la mujer ya está, como les decía, bien despierta, los criterios para
transferir la sala posparto tienen que ser que incluya un sangrado mínimo, que tenga unos signos vitales estables y que tenga una producción de orina adecuada para que la podamos transmitir o transferir a sala posparto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los cuidados operatorios hasta el alta. Estos se dividen en tres. Vamos a hablar sobre el primero, que es analgésicos, signos vitales y fluidos intravenosos. Sobre esto hay varios esquemas que son apropiados para ese control del dolor postoperatorio. Hay un régimen de SPCA que les había dicho, que es la analgesia controlada por la paciente, la bomba analgesia controlada por la paciente, donde se usa morfina intravenosa administrada, dependiendo de cuánto lo necesite la paciente, una dosis de 1 miligramo, con un intervalo de cierre de más o menos 6 minutos, con una dosis máxima de 30 miligramos en 4 horas. También se les puede colocar una dosis adicional para un refuerzo de la primera de 2 miligramos con un máximo de 2 dosis de esto. Y también se les puede colocar meperidina intramuscular de 50 a 75 miligramos cada 3 o 4 horas o morfina intramuscular de 10 a 15 cada 3 o 4 horas. Referente a la lactancia, esa puede ser iniciada el mismo día de la cirugía y si la madre pues no quiere amamantar, lo que nosotros debemos hacer es colocarle una banda de tela que sostenga los senos, que no tenga esa compresión marcada para que le minimice la molestia. Ya después cuando transferimos a la mamá a la habitación, ya la mujer la vamos a valorar por lo menos cada hora durante 4 horas y de ahí en adelante intervalos de 4 horas. ¿Qué le vamos a decir a la mamá que para que siga indicaciones? Tenemos que alentarla como a respirar profundo, con fuerza y toser para que se le evite una atelectasia. También debemos lógicamente evaluar los signos vitales, cómo está ese tono uterino, su producción de orina, su sangrado. Se le tiene que medir el hematocrito todas las mañanas o la mañana siguiente después de la cirugía al menos. Y pues si hubiera esa pérdida de sangre inusual o hipotensión, no sé, taquicardia o liguria o otra evidencia pues que nos sugiera que la paciente está en un estado de hipovolemia, tenemos que estar más atentos lógicamente a ella para darle su correcto manejo. Ya si el hematocrito disminuye bastante del nivel preoperatorio, la medición pues la volvemos a repetir y se hace esa búsqueda para ver qué es lo que nos está generando esa disminución del hematocrito. Y ya si el hematocrito se estabiliza, a la madre se le puede permitir caminar. Si hay poca probabilidad de más pérdida de sangre, ya se le hace una terapia con hierro, que por lo general es más preferible a una transfusión. Ya en el posparto, ya cuando se han superado toda esta serie de pruebas, la paciente pues comienza a caminar y excreta ese volumen extracelular al momento pues de iniciar su caminata, por así decirlo. Se debe mantener el fluido intravenoso después de esa cirugía hasta que pues se restablezca ya el consumo oral de la paciente y si en caso tal la producción de la orina llega a caer a menos, de 30 mililitros por hora, la mujer la tenemos que volver a reevaluar lo más pronto posible. La causa de oliguria puede ir por muchas causas realmente. Puede ser por pérdida de sangre que no reconozcamos principalmente o puede incluso tener relevancia en estos casos un efecto antidiurético de la oxitocina. Los pacientes que pues sufrieron esas cesáreas no planificadas pueden tener esa retención patológica o incluso pueden tener constricción de ese compartimiento del fluido extracelular que les estaba comentando anteriormente y eso nos puede generar en las pacientes una preeclampsia grave, también nos puede generar síndromes de sepsis, vómitos, no sé, un trabajo de parto más prolongado, que no tenga un consumo adecuado de fluidos o también puede haber un incremento mucho mayor en la pérdida de sangre. Las mujeres que tengan esas complicaciones por lo general las tenemos por lo general no. Siempre tenemos que tenerlas observadas en el salón de recuperación hasta que estén estables. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos con el segundo ítem que viene siendo el funcionamiento de la vejiga y del intestino. Acá se coloca un catéter Foley que con frecuencia se saca a las 12 horas después de la operación o también se puede sacar a la mañana siguiente después de la cirugía. En los casos que no son complicados se les puede dar líquidos, incluso comida sólida, después, algunas horitas después de la cirugía y pues ir avanzando a medida que la mamita pues vaya refiriendo si lo tolera o no.
Cuando hay ciertos grados de obstrucciones intestinales, tenemos que reevaluar toda la operación abdominal, pero en muchos casos de cesárea realmente esto llega a ser incluso muchas veces insignificante, porque los síntomas de obstrucción intestinal postoperatoria incluyen esa distensión abdominal, esos dolores por gases, esa inhabilidad para poder pues sacar esos gases o incluso ir al baño, defecar. También presentan esa náusea persistente, vómitos o generan un tiempo bastante alargado de ese retraso para ellas pues ir al baño o en su función normal del intestino. Y pues las imágenes radiológicas nos pueden ayudar a esa exclusión de la obstrucción del intestino, pero aunque la radiografía simple abdominal es una primera elección bastante frecuente, realmente muchos estudios no refieren como un buen resultado ante esto de las madres que fueron operadas por cesárea. Lógicamente, después de todo esto, el útero va a estar más agrandado y puede comprimir incluso el recto sigmoides y generar eso que haya una prohibición de que se llene ese gas correctamente. Y pues por último, aunque no es común, también se puede presentar una herida no reconocida en el intestino que puede ser responsable de una fiebre, que tenga la mamita de una fiebre inexplicable y que tenga mala función también de los intestinos. La TAC puede ser el mejor diagnóstico en estos casos de estas etiologías diferentes, por así decirlo. Y pues para el tratamiento de esa obstrucción intestinal, los fluidos intravenosos pues compensan esa poco consumo oral que tiene la paciente y pues lógicamente las pérdidas por vómitos que estaría presentando. También los desbalances de los electrolitos se pueden corregir para mejorar esa actividad de la musculatura lisa y evitar que haya un edema en el intestino. La descompresión nasogástrica es muy necesaria solamente si la paciente persiste vomitando y hay esa distensión severa, entonces se recomienda la descompresión nasogástrica. Y ya para la prevención, lo que se intenta con la prevención es más que todo minimizar esa manipulación de los intestinos y evitar que los fluidos intravenosos en exceso o haya esa profunda hipovolemia y pues lógicamente limitar lo más posible el tiempo de la cirugía. Y ya postoperatoriamente, muchas guías recomiendan la goma de mascar porque dicen que esa genera recuperación de esa función de los intestinos más o menos 7 horas después de la cesárea. Y dicen los estudios que la masticación que se inicia de manera inmediata o incluso hasta 12 horas más tarde, que dura de 15 a 60 minutos y es repetida más o menos en 3 sesiones diariamente, mejora la función de los intestinos después de las cesáreas, lógicamente. Bueno, hasta aquí mi exposición el día de hoy. Los dejo con mi compañero David de la Osa, continuando con el ítem 3, ampulación y cuidado de la herida. Muchas gracias. Bueno, siguiendo de la mano ahora con los cuidados operatorios, hasta el alta pues vamos a tener lo que es la ambulación y cuidado de la herida. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, que de hecho lo recalcó mi compañera anteriormente. Tenemos entonces que este tipo de paciente pues va a tener riesgo muy elevado en comparación con las pacientes que tienen parto vaginal de sufrir tromboembolismo venoso. Ahora, entonces básicamente tenemos que nosotros ir realizando acciones o ir indicando a la paciente qué tipo de acciones pueden llegar a hacer durante esta estancia operatoria o hasta el alta para ir minimizando este tipo de riesgo. Ahora, principalmente nosotros como personal de la salud debemos enfocarle o indicarle a la paciente y a la persona que está, pues, obviamente acompañando a la paciente sobre la deambulación asistida. Básicamente nosotros como profesionales de la salud, ya seamos médico, enfermera o aquel personal que está, digamos, atendiendo en ese momento, hay que indicarle tanto a la madre o sí, la madre y también como al acompañante la manera en cómo la paciente debe ir empezando a bajarse de la camilla y cómo realizar digamos, esos pequeños comienzos de caminata para ir al baño y que va a ir aumentando en cuanto al tiempo y en cuanto, obviamente, cómo responde la paciente. Ahora, entonces le indicamos a la madre y a la acompañante que la paciente tiene primero que ponerse de lado a donde se va a bajar e inmediatamente no tiene que hacer fuerza con el abdomen, no tiene que hacer fuerza
mayor para de pronto, digamos, desprender la sutura o la grapa. Entonces lo que tiene que hacer es primero ponerse de lado, segundo, rotarse, primero bajando lo que es las extremidades inferiores y luego sí el cuerpo. Y posteriormente aquí el acompañante tiene que tener mucho cuidado y ayudarla con una mano, obviamente dándole la mano, para que la paciente vaya bajando con sumo cuidado. Al momento de ya esta caminar, pues de donde está, de la camilla hacia el baño, pues obviamente esta tiene que seguir agarrándose de la acompañante, o incluso si en caso llega a no tener un acompañante, pues tratar de pedir ayuda primero que todo, y si ya en casos extremos no tiene ayuda, pues o esperar que llegue alguien, o si ya es urgente que necesita ir al baño o necesita moverse, ir agarrándose de los lugares que encuentre alrededor de la sala de el cuarto del hospital. Ahora, en cuanto ya a lo que son las vendas, lo que son las grapas, pues obviamente tenemos que la elección de las sí, la elección de los utensilios a usar en cuanto a lo de las curaciones, pues va a depender primero de, obviamente, cómo haya salido la cirugía, obviamente también cómo hayan evolucionado la paciente, pero por lo general tenemos entonces que las vendas quirúrgicas se quitan alrededor después de las 24 horas. Además, también tenemos que inspeccionar el sitio de incisión cada día. Tenemos entonces que haga alrededor del tercer día postparto, pues digamos que la paciente se puede realizar una ducha. Hay que tener en cuenta también de que todos estos tiempos que les estoy diciendo ahora, que les estoy mencionando, pues digamos que son tiempos para guiarnos, pero no necesariamente son tiempos específicos que nos van a nosotros indicar de que la paciente sí o sí en ese tiempo tiene que hacerlo, sino que más son como una guía para saber que si se demora más allá de esa medida inicial, pues algo está pasando. Y si obviamente si inicia más temprano, pues obviamente puede generar más complicaciones. En cuanto a las grapas, pues se dice que se pueden quitar al cuarto día, pero tanto las grapas como las vendas hay que tener en cuenta algo, que si hay, digamos que hay, hay debilidad, o nosotros observamos que la paciente por lo general tiende a dilatarse o a tener un poco digamos que no esté reforzado la zona de la incisión, pues por lo general se deja esa venda o esa grapa de 7 a 10 días más. Y obviamente ir midiéndolas o ir evaluando la progresión de la herida durante los próximos días. Siguiente. Bueno, en cuanto al acta hospitalaria, pues vamos a tener que en cuanto a las cesáreas no complicadas, pues por lo general estas van a tener un tiempo de hospitalización de 3 a 4 días. Ahora, principalmente a este tipo de cesáreas, pues hay que irle midiendo evaluaciones tempranas para ir, pues si en caso de no tener complicaciones, darlas de alta. Entonces, tenemos que, en cuanto a todos este tipo de actividades que puede llegar a hacer la mujer recientemente o ya después de cierto tiempo, pues como les dije también anteriormente, es importante saber que son tiempos variables. Primero, en este caso ya de las actividades que puede volver a hacer la mujer, pues va a depender principalmente del estado de la mujer, va a depender también de cómo hayan sido la instancia intraoperatoria y tanto postoperatoria, y también del cuidado que regrese o que tenga la propia mujer en cuanto a sus actividades diarias. Por lo general, entonces, se dice que durante la primera semana se deben restringir todas las actividades, pero siempre teniendo en cuenta el autocuidado y por lo general pedir ayuda para el cuidado del bebé. Ahora, por lo general, como les venía diciendo, empezando con si la paciente quiere manejar, pues por lo general hay que esperar a primero que el dolor, digamos, no esté tan presente ya, o que no use tanto la paciente los narcóticos. Además también de que no le genere, digamos, malestar al ponerse el cinturón de seguridad. También, por ejemplo, hay pacientes que se van a preocupar demasiado por su estética, específicamente por la recuperación de la cicatriz, por lo que van a iniciar tempranamente lo que es, digamos, ejercicio. Pero hay que recalcarles que por lo general tienen que esperar hasta las 6 semanas y pueden empezar siempre y cuando sea de manera gradual, es decir, empiezan con ejercicios suaves y ir aumentando poco a poco y recuperar el ritmo que tenían antes de la gestación como tal. En cuanto a las relaciones sexuales, pues vamos a tener que, según un estudio que se realizó, pues tenemos que las relaciones sexuales fueron reiniciadas en un 44% a las 6 semanas por parto. Otro
81% de mujeres lo hizo a los 3 meses y un 97% al año. Pero como les dije, recalco demasiado, esto va a depender de cada mujer, de cómo se sienta, de cómo esté óptima para realizar este tipo de actividades. Tenemos entonces que en cuanto a las relaciones sexuales, tampoco digamos que haya, digamos, una diferencia o no hay tanto alteración si se hace por vía vaginal o por cesárea. Y otro punto importante aquí es el retorno al trabajo. Bueno, en cuanto al retorno al trabajo, por lo general existe ya lo que es la ley de licencia médica y de la familia, pero por lo general también va a depender de que, como les dije, si la mamá se siente lista, igual no están obligados en el trabajo a obligar a la mamá a ir a trabajar tempranamente. También recordemos que esto es importante porque en los primeros meses, perdón, se aplica lo que es la inducción y la creación del vínculo materno-bebé, por lo que es muy importante que la mamá esté siempre muy cerca del bebé y no tenga que digamos, alejarse de él por condiciones externas. Otro punto importante también aquí es que también la mamá pues tienen que velar por, principalmente si la madre solamente tiene ese trabajo y si solamente, digamos, no tiene apoyo paterno ni de su familia, ni de amigos cercanos, pues siempre tiene que estar pendiente de lo que es obviamente el sueldo durante este tipo de tiempo que se va a recuperar. Pasa. Bueno, en cuanto a las órdenes médicas, tanto por cesárea de la madre como de recién nacido, iniciando con las de la madre, pues vamos a tener que inicialmente, luego de la operación, vamos que la madre va a tener obviamente una solución Harman 1500 cc más destroza al 5%, 1000 cc intravenosa por 24 horas. Ahora, se le va a indicar oxitocina primero a nivel intraoperatorio, 20 unidades, y luego, cuando ya esté obviamente en la hospitalización, otras 20 unidades que van a estar comprendidas en 500 cc de solución salina al 9%, que está principalmente lo que se busca que se pasen en 6 horas por vía intravenosa. Ahora, en cuanto al cubrimiento antibiótico, pues se va a usar cefazolina y 1 gramo intravenoso cada 8 horas. En cuanto a aquellos que van a actuar a nivel principalmente gastrointestinal, disminuyendo la motilidad intestinal para obviamente digerir, digamos, la operación, para también disminuir el dolor y disminuir el tránsito intestinal para procurar el inicio y la pronta recuperación de los órganos. Omeprazol, 40 miligramos intravenosos cada día. También la metoclopramida, 10 miligramos intravenosos cada 12 horas. En cuanto ya a los analgésicos o medicamentos que van a ser para el dolor, se tiene la dipirona, 2.5 gramos intravenosos cada 8 horas. El diclofenato, 75 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y también se tiene en cuenta lo que es la ergometrina, 0.2 miligramos en dosis única. Ahora, al momento de hospitalizar, tenemos que tener en cuenta también algunos puntos importantes. La dieta, pues, va a ser a tolerancia, va a ir siendo progresiva de acuerdo a vaya evolucionando la madre. También, obviamente, vigilar el sangrado y la evolución del globo de seguridad espinal. Esto principalmente la evaluación del puerperio, tanto inmediato como mediato, principalmente. Obviamente, necesita el seguimiento y valoración de ginecología y obstetricia. Y también lo más importante, que no hay que dejarlo tampoco desapercibido, es el control periódico tanto de signos y de los signos vitales y avisar si la paciente puede llegar a tener cambios. En cuanto a las órdenes médicas de recién nacidos, por lo general el punto inicial es realizarle hemoclasificación al bebé, también realizarle BDRL para busca de infecciones y también TSH neonatal. Se hace también una inyección de vitamina K, de fitomediona, 1 miligramo intramuscular dosis única. También hay que hacerle curación del ónfalo con alcohol absoluto. Profilaxis ocular también hay que realizarla con yodopovidona al 5% oftálmica. Realizar o depositar una gota en cada ojo. También hay que tener en cuenta las vacunas propias que hay que tener el bebé. En esta parte también es importante indicarle a la madre el seguimiento y la importancia de que siga el carnet de vacunación como tal. Se le debe también buscar que el bebé tenga calor local, es decir, principalmente uniéndolo o, digamos, poniéndolo encima de la madre para que tenga dicho calor. Y esto también va a ir aumentando e inicia en ese momento lo que es el vínculo materno-bebé.
Obviamente se necesita una valoración por pediatra y también por último ya se necesita lo que es un control también de signos vitales y estar pendiente si hay cambios durante la estadía. Pasa. Bueno, ya a manera de conclusión, es importante tener claro de que la cesárea es un procedimiento que podemos llegar a utilizar, digamos, de cierta manera en alternativa a lo que es el parto vaginal. Ahora vamos a tener contraindicaciones e indicaciones para realizar dicho proceso. Estas indicaciones y estas contraindicaciones se van a tomar como razones para nosotros decidir si realmente hacemos la cesárea o no y si realmente pues es necesaria o no. Ahora, entre las indicaciones pues vamos a tener principalmente que se van a dividir tanto en maternas, fetales y ovulares. Entonces, técnicamente nosotros lo que tenemos que tener en cuenta y es importante es identificar, digamos, cómo está el bienestar de la madre, el bienestar del feto y el bienestar de las membranas o órganos ovulares. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación de dichos ítems o de dichos factores, pues vamos a saber las indicaciones o las razones, mejor dicho, por las que debemos hacer una cesárea o por las razones por las que no es necesaria hacer una cesárea. En cuanto a pues, los diferentes tipos de cesárea que van a estar relacionados directamente con lo que es, digamos, las indicaciones o el tiempo en que se decidió hacer dicha cesárea, pues empezamos con las electivas y las no electivas. Recordemos que estas van a estar basadas directamente con el hecho de haber presencia o no de rotura prematura, rotura de membrana, perdón. Ahora, en cuanto a las programadas, pues por lo general estas vamos a hacerlas nosotros, como su nombre lo indica, las vamos a programar desde el control prenatal. Obviamente evaluando todo el bienestar materno, todo el bienestar fetal, todo, absolutamente todo, para, digamos, si hay riesgos, si hay complicaciones que ya trae la madre, pues obviamente inmediatamente se programa la cesárea para evitar, digamos, complicaciones al momento del parto y que nosotros vayamos a inducir, por ejemplo, un parto vaginal cuando obviamente la paciente no está en óptimas condiciones para un parto vaginal. Seguimos entonces también con lo que son las cesáreas de urgencia, que como su nombre lo indique, obviamente son aquellas que se realizan pues se deciden más bien durante el parto por obvias razones. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos y además también el hecho de que sí, es un procedimiento quirúrgico, pero no va a olvidar o no va a existir complicaciones, que estas se van a evaluar tanto durante la instancia intraoperatoria y durante la estancia hospitalaria después del posparto, teniendo tanto cuidados intraoperatorios y cuidados postoperatorios para identificar primero este tipo de situaciones y demás. Muchísimas gracias.